que a través de esta peña queremos saludar a todos los maestros en su día. Bienvenidos, amigos de la región, litoral y el país. Buenas noches. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenas noches Horacio. Hoy tenemos invitados especiales desde la capital argentina. Estamos transmitiendo en vivo a través de streaming por Facebook, YouTube, desde Riachuelo, Corrientes, Argentina. Un grupo que viene sonando bien, estuvimos viendo Instagram. No es así tal cual como digo yo, pero es. El grupo se llama Serajín. Suena de esta manera. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Serajín con nosotros. Bienvenidos. Todo el escenario de ustedes. Mentivari lo recibe con el aplauso y compartimos su música. Bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por venir. En nombre de la Peña, todo el equipo que estaba acá. Hoy tenemos invitados desde Buenos Aires que vinieron a aplaudirlos, a escucharlos y también a disfrutar de este grupo, ¿no? Horacio, que viene sonando muy bien. Y vamos a hablar con ellos, una chamigada más y saber por qué el nombre de Serajín. No, y que está sonando bien. No es que está sonando Está muy sonando bien. bien, está sonando bien, ¿no? Según la cucaracha me dice que sí. La gente puede ir mandando sus mensajitos, contándonos de dónde la están viendo. Pero bueno, está Diana acá que está ávida de saludar a la gente. Y Diana viene de un apellido fuerte dentro del chamamé. Y estamos hablando de la familia Espíndola, el querido Cacho y bueno, y toda la familia en pos del chamamé. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Bueno, estamos muy contentos, de estar acá. Lo que pasa es que hace poquito se incorporó José, perdón. Suena muy bien, suena muy bien. Entonces, siempre hablando en femenino. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, por recibirnos de esta manera. Un saludo grande para la gente que vino de Buenos Aires. Muy contenta y bueno, así como dijiste, qué peso, ¿no es cierto?, de portar este apellido, que por cierto le mando un saludo grande a mi padre, Cacho Espíndola, que hace poquitos días se conmemoró los 35 años de la caída de los músicos, esa tragedia que enlutó a todo el pueblo chamamecero. Así que bueno, muchas gracias por su recibimiento y bueno, un saludo grande para mi padre si está del otro lado. Y toda la familia. Bueno, contame un poquito esto de Serajín, el nombre, hace cuánto que está la formación, cómo vienen trabajando y cómo vienen haciendo su aporte para nuestra cultura. Bueno, esto surgió una noche que estábamos con Cintia. Nosotras, tanto ella, yo y Teresita, somos hijas de músicos. Primero, en primera instancia, surgió algo entre nosotras dos. Ella es la hija, bueno, me voy a anticipar un poquito, ella es la hija de Adolfo Alegre, un gran bandoneonista de Corrientes. Bueno, amigo, un saludo para Adolfito. Está mirando, así que bueno, Saludos saludo para ellos. para Adolfo. Bueno, y surgió en ese momento de empezar a hacer algo, y yo le decía, no, como que no me animaba otra vez a surgir como solista. Entonces ella me dijo, bueno, vamos a armar algo a dúo. Y yo le dije, bueno, dale, está buena la idea, la propuesta. Y bueno, y después, por esas casualidades de la vida, se incorporó Teresita Villordo, que es la hija de un gran músico también, que ya no existe más, o sea, no está en este plano terrenal, pero desde el cielo él bendice a su hija a través de la música, que es el zurdo Villordo, un gran guitarrista. Sí, un hombre que le dio una impronta
impronta del chamamé, su aporte cultural ha sido muy bueno y muy valorado entre sus pares, así que un placer tener toda esta trilogía de apellidos ilustres del chamamé. El señor de Montecasero seguramente tiene que aportar algo también, ¿o no? Bueno, que lo presente primero, vamos vamos a presentar. Me decían que fue la cámara que... Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo sí vengo de Montecaseros y vengo a Corrientes a hacerme músico. ¿Y bendito tú eres? ¿O no? Así es. Bienvenido. Así que bueno, un placer y un honor compartir con parte de la historia del chamamé, porque es muy característico de nuestro género que se pasa de generación en generación este legado. Así que para mí es un honor compartir con las chicas. Muy bien, seguramente vamos a seguir hablando con ustedes, pero me gustaría hablar con Cintia, que fue el primer contacto que tuvimos. Sí. Cintia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustaría que te presentes nuevamente y que la gente te conozca a través de las redes sociales. Bien, bueno, un saludo muy grande a todos los maestros en su día. Aprovechamos para hacer el saludo a todos. Y bueno, el contacto vino en realidad un domingo que estábamos yendo a grabar porque estábamos haciendo ahí un pequeño material discográfico que le tiramos ahí como primicia. Y bueno, el chico del Uber nos habló de la peña, nos gustó la idea. Y así fue que logramos el contacto con vos. Y bueno, a raíz de eso la invitación para mostrar lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por tomar contacto con nosotros, porque la verdad que lo que nosotros queremos es que ustedes difundan esto que vienen haciendo. Estuvimos escuchando vía streaming, que es lo que nos habías pasado vos, la página de Instagram, y analizando con Horacio y con todo el equipo, bueno, ya el miércoles pasado queríamos tenerla, por motivos laborales, compromisos de ustedes, no pudo ser, y bueno, hoy era el momento del Día del Docente. Sabemos que más de una tiene su compromiso como docente, ya vamos a tener oportunidad de hablar un poquito más, y vamos también a hablar con la niña que está en el otro lado, pero ¿qué te parece, Horacio, si vamos a la música? Sí, que vamos a pedir 2 temas musicales seguiditos para nuestra audiencia y después seguimos charlando. Queridos amigos, continúa la Peña del Nivel con una presencia de lujo. Si era allí con nosotros, continúan así, de esta manera. Luego de gustar de tu boca, un beso de amor me adivina bien. Yo logré olvidar todo el amargo que dejara en mí otra boca cruel. Quédate de más de dormir, la visión de amor que sabe pintar. Toda la pasión, todo el frenesí, aquí en su dulzor se acerca a animar. Desde que pude posar mi boca sobre tu boca, raras visiones alucinadas mi mente ve, y enamorando como un demente con ansias locas, busco tus labios para morirme besándote.
Busco tus labios para morirme besándote. Busco tus labios para morirme besándote. Me invitaron y probé a conocer otros barcos, de otros lugares me hablaron y les juro me tendré a mi corrientes dejé, pensando cambiar de vida y ahora que no daría por volver a ir otra vez. Qué lindas deben estar, bella vista y salada, eres ver hombre estrada y a ti tener paz. Cuando empiezo a recordar, sueño con volver allí. Yo he nacido en Taragüí y nada me hará cambiar. Me han de extrañar, ya lo sé, el río Santa Lucía. Te dije que volvería a hacerlo bien otra vez. Con el hacha me andaré por los montes quebrados y el quebracho colorado en su puerto cargaré. Qué lindas deben estar, bella vista y salada, Mercedes fueron mi estrada y te ti querer al más. Cuando empiezo a recordar, sueño con volver a ti. Yo he nacido en Taragüí y nada me hará cambiar. Geraldine. Fuerte el aplauso para ella. Excelente, fuerte el aplauso. Ahí estuve pensando mientras escuchaba las canciones tan lindas que nos regalaron, que tal vez la canción viene por el hecho de ser hija de tres importantes sobameseros. ¿Puede venir por aquí el asunto? No, yo no. Sí, Yo también exactamente. estuve pensando, pero él me gana sí. Esa fue la idea. A pesar de que a la gente le cuesta mucho pronunciar o entender qué significa, nosotros siempre le vamos explicando, digamos, queríamos un nombre así que sea parte de lo que es nuestra cultura, de lo que es el guaraní, queríamos algo en guaraní. Y bueno, se le ocurrió acá a Cintia, dijo, ¿por qué no lo llamamos mi hija? Claro. Mi hija del padre, digamos. Claro, sí. Así que Cherayek significa A eso. propósito de eso, le mandamos saludos y ojalá tengamos el lujo de tenerlo a Cacho Espíndola, que tiene una rica historia musical, artística y todo. Y no solamente él, también el bandoneón Oh, del amigo Adolfo Alegre. Claro. Adolfo es un amigo que lo conozco hace muchísimos años. Yo era muy chico todavía cuando No digamos la edad, no digamos la edad. ya lo veía en los escenarios. Tuve el honor de presentarle en muchos de ellos. Estuvieron con nosotros cuando fuimos a Verón la Estrada con la Peña. También estuvo Adolfo con su conjunto. Aprovecho para saludar a Adolfo y a Adolfo a todos los artistas que lo acompañan siempre. Andan mostrando su sentir, expresando melodías y cosas bellas que brotan de su corazón y fluyen en sus dedos para cada vez que pulsa su bandoneón. Así que, Adolfo querido, te mandamos un fuerte abrazo. Así que, Cintia, de verdad, un placer conocerte y un placer tenerte y saber que soy hija de este gran bandoneonista. Y qué bien que sale el guaraní, ¿no? La verdad que canta muy bien. Tenía asesoramiento a mi papá para, como se decía a mi hija en realidad, porque no sabía, en realidad le queríamos poner algo significativo, como dijo Diana, que signifique eso, y él dijo mi hija, y yo sí, claro, es mi
del padre, las tres, tenemos ese honor, así que muy significativo para nosotras ese nombre. Imagínate, que me diga Adolfo, entonces la estrella, mientras Chamo escucha el bandoneón de la fecha DJ. Yo no entiendo. No, quiere decir, hija de ¿qué te parece si mientras yo toco el bandoneón, vos cantás? Ah, ¿viste? No, Qué lindo. tengo todo. Podemos tomar una clase de guaraní, Ah, también puede ser, ¿eh? Si estaba Juan Omar, seguro que él se te saca ahí. Y por supuesto íbamos a hacer una enfermedad guaraní. Y está bueno valorizar a ustedes que son docentes sobre todas las cosas, y que el guaraní hoy ocupa un espacio en los colegios, también es un proyecto maravilloso, porque también, así como el chamamé tiene su historia y sus cosas, nuestro idioma también tiene, más allá que es un dialecto del verdadero guaraní que viene desde Paraguay. Es una mezcla de cosas lindas en el habla, del correntino, de nuestra gente del campo. Yo particularmente manejo un poco el idioma porque me crié con gente que habla guaraní en el interior de la provincia. De hecho, cuando vine a Riachuelo por primera vez hablaba solamente guaraní, que me costó inclusive después inculcarme hoy lo que es la sociedad, porque bueno, imagínense que yo hice primer grado y repetí por el hecho de que no manejaba el idioma castellano, que calculo que le pasaría a cualquiera que no maneja un idioma y va a otro país, ¿no es Si cierto? ahora habla demasiado bien el castellano. Pero bueno, qué placer poder tenerlos aquí, pero también Tenemos saludos, pero Bendiciones. antes los saludos, vamos a ir charlando Sí. también con ellos, vamos a mandar saludos, pero quería nombrar a las visitas que tenemos hoy, Norma Garfascoli, que viene de Buenos Aires, Luis Maciel también, muchísimas gracias por venir, Carlos Magno Garfascoli, y la esposa, que no me estoy acordando el nombre, pero ahora me van a escribir en el pizarrón, también muchísimas gracias a las visitas de ustedes, engalanan esto que es la peña Nendibey. Así que... Pero ellos vinieron, el cuente completo, vinieron en el marco de la promoción de ustedes, del año 70. Claro, totalmente. Eso estoy indagando en las redes, Yo no quería decir la edad, pero bueno, 45 años que ingresamos en la primaria y formamos un hermoso grupo, y cuesta, porque ya pasó, ¿no? En el año 79 lo habíamos recibido todo, y yo era el mejor alumno, el abanderado, pero eso no quería contar. Pero ahí también es lo del cuento. Bueno, creemos, y bueno, hoy por hoy, ¿Cómo no contarlo si no? Autobomba. Si lo tenés que llevar Y es parte de la vivencia de uno. ya que yo le daba la bandera y ya estaba en el mástil, eso quería decir, ¿no? Ahí llegamos. Ya lo vamos a comprobar ahí. Lo estaba en el mástil, pero bueno, se armó un grupo de 14 chicos ya, chicos grandes, y ayer a la mañana, fuimos a descubrir una placa que reflejaba eso en la escuela 850, José María Llano, gobernador José María Llano. Así que fue una idea justamente de Norma Garfascoli, y bueno, nosotros tratamos de estar en los detalles acá, ellos se vinieron exclusivamente para acá, así que estamos agradeciendo públicamente que hayan tomado la molestia de venirse de Buenos Aires. Pero ellos también están en el Teatro de la Ciudad, es cierto, de lo que yo les decía hoy, trabajan en el Teatro de la Ciudad de Buenos Aires, así que seguramente después vamos a tratar de hacer un reportaje exclusivo de Nendibey para que ellos hablen un poquito de lo que están haciendo. No, y podemos hacer el enlace también para que en algún momento ustedes puedan llegar con su música a Buenos Aires, donde tenemos una cantidad de comprovincianos que esperan siempre que tenemos la oportunidad que ellos que llamamos caminos de llegar a Buenos Aires y encontrarnos con otros comprovincianos que sienten esa nostalgia que Ellos vinieron a hacer un casting de gaucho. Entonces yo le dije, no, vecino de gaucho, le dije, ¿no? Porque en realidad no solemos vestir de gaucho, pero como vienen a buscar gaucho ellos acá de Corrientes, dijimos, bueno, vamos, vecino. no, es una manera de mostrar lo nuestro también. Y hay mucha gente que está del otro lado. También, ahí está, vamos. Mirta Quirós dice, qué ídola te estamos viendo con mamá. Así, seguramente Mirta Quirós. Mirta Quirós. A ver, No la recuerdo, pero Mirta Quirós. no sé a quién. Te estamos Porque viendo dice que con ídola, mamá. está hablando, se está refiriendo a una Claro, persona. sí. Ah, que estamos claros, exactamente, sí. Claro, la ídola son ustedes en este caso que lo está viendo con su mamá. Sí. No te olvides que yo me recibí en el 79, recién a febrero. Apenas aprendió a leer, parece. Norma Beatriz. Norma Beatriz, ¿y el apellido? No, Beatriz, nada más. Norma Beatriz. ¿Eh? Mirta Zimmerman, mirá la doctora Mirta Zimmerman, muchísimas gracias Mirta también, Norma también, Mirta Quirós, Carlos Alderete. Carlos Alderete es, que fue mi vecino también, Bueno, mandamos un abrazo. ingeniero Carlos Alderete, que vive en Santa Catalina. Ahora sí que un abrazo, gracias por estar ahí, Carlos.
Santa Catalina, sí. Santa Catalina, ahí Ah, dicen. Bueno, yo soy de Santa Catalina, el barrio Bueno, de Santa Catalina. Bueno, ahí estamos, estamos los Ah, vecinos. Ellos tienen un estudio de abogado de estado familiar con el papá y los dos hermanos, estudio del derecho. Bueno, un saludo entonces grande para toda esa gente que está viendo del otro lado, bueno, que le vamos a dedicar ahora. Y bueno, estamos en celebración, no solamente por la promoción, que parte de los alumnos están acá con nosotros, donde estudió mi compañero. Y trajo torta, me parece, ¿no? ¿Trajeron torta? ¿Torta acá? ¿No? Se derritió en el camino. Pero también estamos en celebración porque estamos en el mes del chamamé. El 19 de septiembre va a ser el Día Nacional del Chamamé, está previsto un montón de actividades. Y tenemos el mes de la primavera con esas flores hermosas que hizo la producción acá, mirá. Gracias a la producción de Mendibey, encabezada por Miriam, mi esposa. Muy bien. También me tengo que acordar. No, también se tiene que acomodar ustedes. Epa. Chicos, ¿cómo hacen para elegir el repertorio? ¿Quién es la encargada de decir qué te parece si cantamos esta canción? ¿Cómo se manejan en ese aspecto? Bueno, entre las tres creo que siempre proponemos por ahí, che, vamos a sacar tal tema, o escuchamos por ahí, nos vamos pasando, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, así que vamos subiendo por ahí los temas. Bueno, vamos a sacar en esta oportunidad y bueno, y así se va armando el repertorio. Por ahí también intentamos hacer música que por ahí la están en el olvido, que por ahí no se canta tanto, entonces sacarlo otra vez como para que la gente vuelva a escuchar y aparte que conozca esos chamamés que por ahí están un poco olvidados. También tratamos de hacer un poco de temas tradicionales, conocidos, y bueno, y tratamos de buscar canciones que se puedan armar las voces también, porque como somos tres, las tres cantamos. Y también, dicho sea de paso, quiero nombrar a mi hija Juanita, que tenía que estar acá presente, pero bueno, hoy tuvo un evento con la escuela, no pudo asistir, volvió cansada, pero ella tiene 10 años y canta desde muy chica, y le gusta mucho cantar. Así que yo siempre que puedo trato de que ella vaya haciendo su camino también con esto de la música, y a ella le gusta mucho. Aparte lo hace muy bien, no es porque sea mi hija, pero... Y bueno, ojalá que lo podamos tener acá. Seguramente en la La próxima semana pasada presentación. tuvimos unos chicos excelentes acá también de acá de Riachuelo. Me gustaría hablar un ratito con la señora ahí, señorita. Teresita, ¿no? Teresita. Después vamos a seguir charlando creo que está en la Academia de Música, ya vamos a seguir charlando con ustedes, pero Teresita, me gustaría que le cuentes a los que nos están viendo algo que quieras contarles sobre el grupo, sobre tu papá. Y bueno, más que nada, bueno, agradecerles por este recibimiento tan cálido a todos los que están acá presentes de cámara, por todas las fotitos y bueno, darnos este espacio para nosotros también es muy importante, que no nos conocemos hace mucho, pero comenzamos hace muy poco. Entonces intentamos, digamos, promover también lo que es, digamos, el chamamé. Y bueno, y yo comenté, creo que ya con las chicas habíamos hablado de esto, que como ellas dos ya cantaban, Cintia y Diana ya cantaban, y la paso feliz día, Diana, día de maestra. Gracias, feliz día. Nosotros, como dijo hoy Cintia, somos tres profesores. El profesor es de biología, José Rojas trabaja en distintos colegios. Bueno, yo soy profesora de música, hace 20 años ya, igual Teresita, profe de historia, que está en búsqueda de trabajo también por ahí. Si alguna escuela necesita un profe de historia, acá tienen una profesora que se recibió hace unos cuantos años, pero Normalmente la profesora de historia es la que más le rechazan, ¿no? Es todo la historiografía. Uy, ya vino otra vez esa, ¿no? Otra vez con su historia. Otra vez. Hablando de historia, Teresita, ¿cuándo te reencontrás con el chamamé? Sabemos que tu papá, un ilustre artista muy reconocido dentro del chamamé, pero ¿cuándo descubriste esas ganas o esa pasión de ser vos también guitarrista y de ser cantante? Y bueno, fue todo un proceso en realidad cuando tuve la oportunidad de hablar con Cintia, que de hecho nos encontramos, digamos, yo vi un videito de ella en Facebook, ella estaba cantando, y dije, ay, qué buena esta chica, canta, yo no sabía que Cintia cantaba. Y como ya la conocía cuando era chiquita, que andaba con el papá, y bueno, más o menos teníamos la misma edad, yo dije, bueno, capaz tiene algún proyecto, y le mandé un mensaje y le dije, mira Cintia, a mí me gustaría volver a cantar las canciones que compuso mi viejo, que por ahí quedan en el olvido. A mí me gustaría cantar, digamos, canciones de chamamé, hacer más de
de ese rubro, ese género tan amado por mi padre, porque de hecho yo recién comencé hace un año a tocar chamamé. Me falta mucho por aprender y bueno, desde ya me disculpa a los televidentes que por ahí son todos músicos. No, muy bien. Excelente. No, te digo Bueno, y que comenzó lo así. mejor que hemos traído en la peña, esto que no escuchen los demás. No, es verdad. De verdad hay una peña con mucho nivel, con mucha altura, con las voces muy bien ubicadas, la verdad que Espectacular. felicitaciones. Encima, el ¿Cuántos- guaraní a dúo. Y antes de ir a los próximos temas musicales, ¿cuánto se incorpora el caballero con su acordeón? Bueno, nosotros tuvimos, por momentos, no teníamos fuerte, digamos, nadie que nos acompañe, nos mandábamos con la guitarra. Tere, que es la más virtuosa en la guitarra, yo hace poco también me incorporé con la guitarra, yo soy de tocar más piano o cantar. Y bueno, ahora dije no, tengo que acompañar también al grupo, y bueno, ahora también tengo que aprender, como dijo Tere, tengo que aprender mucho, pero hay que animarse también, hay que animarse y bueno, y soltarse. Ya iremos mejorando. No, seguro, el camino se hace ¿Qué notar. qué es mejor, pararse delante del alumno? Digamos, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿O delante de una cámara? Buena pregunta, Claro, lo que pasa es que ya con 20 años de antigüedad es más fácil estar frente al alumno. Totalmente. Cuesta al comienzo que uno va teniendo varios escenarios, cuesta por ahí, se siente por ahí un poco inhibido, nervioso. Creo que siempre los nervios están, y eso me dijo mi papá. Yo, aunque tengo toda la trayectoria y los años que tengo, siempre que voy a subir a un escenario, siempre hay nervios. Lo que pasa es que ahí está la verdadera esencia del artista. Cuando todavía te agarra, como dice el correntino, el teteroísmo, te agarra ese temblor o esa flexión en el pecho, porque bueno, es un escenario y hay un público que está esperando ansioso saber de qué se trata la propuesta, ¿no es cierto? Pero bueno, José Rojas, de Montecasero, viene de, bueno, entre Montecasero y Curuzú Pastiami, por ahí viene el asunto, ¿no, José? Bienvenido. Así es. Bueno, buenas noches. Nuevamente les saludo. Yo nací en Montecasero, mi familia de Parada Acuña. Bueno, como anécdota con el chamamé, mi abuelo tenía un ramo general en Parada Acuña, justamente en la estación de trenes, que era simbólica del centro de atención en ese momento, ¿no? Y el músico que pasaba siempre por el almacén de mi abuelo era Serafina Camirano. Exactamente. El creador de Puerto Montecasero, yo acompañé mucho a Tarabolos. El gran músico de Montecasero y gran creador. Un gran creador, un gran referente también. Hace 11 años que estoy acá en Corrientes y bueno, vine a trabajar y a hacer música. Y a cumplir tus sueños. Sí, la verdad que para mí el chamamé es una forma de vida. ¿Tu profesor? El profesor José Álvarez. Sí, un amigo, sanroqueño. Tuve la oportunidad de grabar algunos discos con su conjunto, pero aquí un poco. ¿Vos sos profesor de biología. De biología. La verdad que le agradezco muchísimo a José Álvarez por la paciencia y por transmitir también el conocimiento y el amor al chamamé, a la cultura y los valores. Y él tiene una academia que funciona, le mando un abrazo grande al querido José Álvarez, mi amigo, mi hermano de toda la vida. Tiene una academia donde enseñan justamente este noble instrumento que es el acordeón, y tiene una cantidad de alumnos y ha sacado calificada figura en nuestro chamamé, entre ellos José Tajó, así que de verdad un placer tenerte esta noche. Pero me interesó un poquito ese almacén de ramos generales acá por Parada Acuña, siempre muy mencionado por Juancito Buenaga, Rubén Rodríguez, amigos que tengo por su patria. ¿La aguja de 2 agujeros existía ya entonces o no? ¿Viste en el ramo general o te vas y tenés que encontrar de todo? ¿Tiene aguja de 2 agujeros? Apareció, seguramente que apareció alguna vez. Perdón, pero de esto se trata la peña, Bueno, vamos a escuchar qué te parece, Horacio. Sí, vamos a compartir un Feliz día al profesor, a los maestros. al maestro. Así que vamos a escuchar un par de temas. Feliz día al maestro a todos. Y una gracia y un saludo a toda la gente del Partido Popular, al doctor Pedro Bray Alcojar, doctor Albana Rotela, a todo el equipo de la Peña Mendibey. Son muchos, no los puedo nombrar. Hoy tuvo la posibilidad de sumarse Lucrecia también, que está a punto de ser profesora. El año que viene, si Dios quiere, le vamos a saludar como docente.
Este año se recibe, ¿verdad? Ya me están haciendo señas por la cucaracha, ¿viste la cucaracha? Este año ya, si Dios quiere, ya falta poquito, están haciendo la tesis, la cosa, tesis, té, café, todo. Así que también vino Vanessa de la Luna Seca, gracias Vanessa. También vino Agustín Borda de Ejecución Chamanacera, parte de Nelly Bay. Muchísimas gracias Agustín. También está Josué, Giovanni, Gabriela, Pablo en sonido, en la transmisión está Josué, Miriam Cáceres que está ahí, y Lucas, todo gente de Nelly Bay. Así que, y gracias nuevamente. Gracias. No, por favor, estamos acá muy felices, porque hoy la Peña nuevamente se enorgullece en presentar buenos artistas. Señoras y señores, amigos del país, que lo están viendo con ustedes y para ustedes, Xelajú.
después canté con amor y fe. La luna alumbraba de madrugada, tus labios tibios besaba yo, tarareando aquí, cantando allá. Este chámame marca tu compás y con alegría de noche y día cantamos polka y chámame. Bueno, la verdad que la primera interpretación la por casa, ¿no? ¿Puede ser? Y la segunda canción que estuvo muy bien interpretada, Polka y chamamé, Olga y Sam. que justamente hicimos este chamamé en homenaje a una gran cantora que se fue muy pronto, que es María Elena. Perdió la vida desde muy jovencita, así que nosotros, ella, en realidad escuchó este chamamé y me dijo, "Vos podemos agregar al repertorio". Y hay cantautores así que se fueron muy pronto, que se nos adelantaron en el camino muy pronto, pero que la verdad que han dejado obras inmortales como la que acaban de interpretar, realmente muy buena la lírica, todo el aporte que podía haber ofrecido todavía esta actora, pero bueno, ha dejado sembrado algo que ustedes hoy lo están recreando, como también estos artistas que cayeron en Bellavista y al que siempre recordamos y la nostalgia nos trae nuevamente con sus canciones. Decía Juan Carlos Jensen que la nostalgia es la presencia de la ausencia, y yo creo que eso es lo que se ve y lo que se siente y lo que se percibe, no solamente ustedes que lo cantan, sino el público que escucha, ¿no es Es cierto? un libro abierto, gracias. Además, sabe todo. La verdad que es un placer tenerlos. Me gustaría que nos cuenten cómo podemos encontrarlo en las redes, algún número de teléfono para que la gente que está viendo tome nota y tenga en cuenta a Cherayil para qué tipo de eventos. En Instagram estamos como Voces Cherayil, también en TikTok, que ahora por ahí se visualiza un poco más, tratamos de subir contenido ahí también. Y el teléfono, le puedo dejar el mío si quieren, no de cualquiera de las chicas, no hay problema para contrataciones. 3795-189-565 es el número de teléfono. Bueno, seguramente estarían tomando nota, Wanda. La verdad que estamos Totalmente. teniendo una noche de lujo, ¿eh? Espectacular. Para el día del docente, tres damas acá con tres docentes, así que. ¿Y vos qué te dedicas, Cintia? ¿Qué se puede Yo hacer? soy vendedora de 0 kilómetros. Muy bien, Osvaldo. Ah, bueno, también. Bien. Pasos y ¿Triciclo? ¿Cambia? 4x4. El triciclo tiene 3, así que estamos fritos. Qué bueno. Trabajo en Toyota. Entonces, en Audec. Exactamente, sí. Saluda a toda la gente de Audec, entonces. Sí, Muy- especialmente. Los compañeros están mirando, así que Tengo- le mandamos saludos. Tengo un amigo ahí en la UDEC que se llama Franco Gilardi. Sí, mi compañero. Le mando a Franco, también guitarrero en su momento. Sí. Bueno, pero ahora se Me gusta dedica. mucho el chamamé. Le gusta Me exactamente. gusta mucho el chamamé, sí. Por su casa pasaron también calificadas figuras de nuestro chamamé, algunos que ya partieron, que andan por el telequirido. Franco, Chamigo, te mando un fuerte abrazo. Estamos ahí con una deuda de que vamos a comer un locro como hacíamos en otros tiempos. Gracias, usted que Pero ahora es muy ocupado, el hombre está muy ocupado. usted que tiene un amigo ahí en Audec, usted está queriendo cambiar. Bueno, pero una cosita que tengo acá, de manera física. así que- No, pero usted ya le mandó saludos a esto, entonces. Bueno, más, entonces. ¿Vamos a cambiar o no? No. ¿Un 10% menos? Hay que esperarse una vuelta nomás, vamos a ir a Cintia que nos recuerde la Ahí iglesia está. nomás. Vamos a ver. ¿La dirección de Independencia ahí? Avenida Independencia y Río Juramento sería Independencia 4280. Muy bien. La verdad que sí, muy buena atención. Yo tengo un vehículo ahí, siempre voy al service y la verdad muy buena atención, excelente. Hay una publicidad bien que decía, entre caminando y salga manejando. ¿Escuchó usted alguna vez, no? Sí. Hay que pasar por la UDEC, entonces. Yo iba aprendido de la falda de mamá en esa época. ¿Usted ya era más grande o no? Sí, mucho más. Bueno, chicos, Bueno. la verdad que estamos desandando caminos. Estamos en este mes de septiembre, mes del chamamé, mes de la primavera. Gente amiga que va a mandar sus saludos. Vamos a dar un saludo. Bien, Gracias a Agustín Borda que está ahí atento a los saludos que mandan a través de las redes sociales, Facebook, Mendibey Encinas Osvaldo, estamos en vivo, y YouTube, Encinas Osvaldo, Peña Mendibey Encinas Osvaldo, así el canal de YouTube, ¿no? Josué, el canal de YouTube, recordame por favor, Mendibey, Peña Mendibey, Encinas Osvaldo. Peña Mendibey Encinas Osvaldo a través de YouTube. Entrar también a activar la campanita, viste que todo el mundo dice activar la campanita, bueno, activar la campanita también y escuchar a las chicas acá que
y al señor ahí también, profesor de biología. Bueno, ¿qué te parece si... Bueno, estamos saludando a Reina Romero, que está del otro lado mirándonos. Gracias por elegir esta propuesta. Ramona Soto, si es por ahí, Ramona Soto, allá de la zona de cercanía de Paso de la Paz, kilómetro 20. Hace poquito se hizo una fiesta muy linda de Santa Rosa de Lima. Un saludo para todos nosotros, Torneo García. Armando Chaparro Duarte, que es una persona inquieta, un buen artista también que nos está viendo desde José C. Paz. Anduvo hace poquito aquí por La Peña, así que le mandamos un abrazo también a los amigos. Un abrazo para él también, sí, exactamente. Después seguimos. Saludo a todo el equipo de La Peña, dice Armando Chaparro. Saludo a todo el equipo de La Peña, a los grandes músicos que engalanan la noche, desde José C. Paz. Un beso para Osvaldo, dice un abrazo. Qué grande Osvaldo. Muy bien. Un saludo grande para Armando Chaparro, está bien. No, esa parte no lo escribiste bien. Viste que dice, bueno, Sí, no sí, lea ahí, ¿verdad? está pasando los sentidos. Bueno, chicos, vamos a seguir con ustedes porque la verdad que nos están regalando muchas cosas lindas que tiene que nuestro chamamé con respecto a interpretaciones vocales, instrumentales también, como el caso de José, así no, José Rojas, que con su acordeón le da una mística y la noche se adueña de esos chamameses que llegan al alma, ¿no? Así es. Nos hacen recordar a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, y bueno, y la generación nueva que viene haciendo mucho aporte. Ustedes han logrado fusionar la música tradicional con las cosas nuevas que nos dejaron grandes autores y que nos siguen dejando, porque muchos todavía siguen con su vertiente haciendo grandes chamamés, así que la verdad un gusto tenerlo y nos gustaría que nos cuenten qué vamos a seguir escuchando, porque vamos a aprovechar al máximo el tiempo de ustedes. Y antes de eso me gustaría saber, disculpados, Sí. Si tienen algún proyecto digamos, ahora en lo inmediato, ¿cuál es el proyecto que tienen Sí, como grupo? tenemos varios eventos. Primero tenemos ahora el lunes 23 en la escalinata de la iglesia de la Merced. Estamos invitados a participar de la cantata La Virgen por el Día de la Virgen de la Merced. Ese es el primer evento que tenemos, que vamos a estar aproximadamente 9:30, 10 de la noche. Después tenemos el jueves 26, vamos a estar en Modo Bar, que es un bar que está llevando propuestas chamameceras, así que muchas gracias a toda la gente de Modo. Le decimos la ubicación del bar para que la gente vaya preparándose. Es Avenida Pujol 1777, Poncho Verde, digamos. Sí. Y el sábado 28, esa misma semana, vamos a estar en Café Bar, que es un lugar donde ya nos recibieron una oportunidad muy bien, muy lindo lugar, así que los invitamos a todos para compartir esa velada con nosotros. Y está muy de moda ahora esos lugares, ¿no? Esos bares donde se hace chamamé, donde la gente va con la familia, con los afectos, con los amigos a disfrutar de la propuesta gastronómica que ofrecen cada lugar y también escuchar buena música. Así es. Así que bueno, ahora vamos a continuar con otro chamamé que nos gusta muchísimo a nosotros, que lo hizo mi padre en su oportunidad con el trío Corrientes cuando integraba, que se llama Cerilla Carlos. Bueno, ahí se sumó Celeste también al equipo que recién acaba de venir. Gracias, Celeste. Me gustaría saber, Carlos Mano, el nombre de tu esposa, por favor, que si me puede apuntar a través del pizarrón. Pues estamos en vivo a través de las redes sociales y queremos nombrarla porque se vino de Dejo a acompañarnos a una peña de hoy. Por supuesto, cómo no. ¿Lo escuchamos? Este es el pan, amigos. El pan que compartiremos luego del trabajo. Para empezar a crecer, para creer en nuestra propia tierra, para sentir la maravilla de sabernos vivos. Un ángel guaraní con pies descalzos custodiará por siempre este milagro. Compartiremos todos esta mesa. El pan de hoy será semilla eterna. Sembremos juntos ahora, todavía manos abiertas, solidarias, la esperanza. Hermano, le han pedido, no estás solo, chamico, en lo que sueñas. Hermano, le han pedido.
alguien lo tuvo, alguien lo tiene todavía. Hermano, ahora te digo, estás solo conmigo en lo que sueñas. Hermano, ahora te digo, estás solo conmigo en lo que esperas. Hermano, ahora te digo, un solo trae nos une en la esperanza. Alguien lo vio, alguien lo pudo, alguien lo tiene todavía. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Una curiosidad. María, algo así lo tienen que cantar en la caminata, no tienen todavía. Ahí está, Porque yo está creo por que va a ahí. salir excelente, muy linda voz, chica. Está por ahí. No se puede adelantar nada. Sí, Cari va a hacer aquí. No sé si te animás a hacer un poquitito de ese. A ver. Por ahí no lo tenemos tan ensayado, pero ella iba a dedicarle. Pero excelente la voz de la chica, excelente. De paso vamos a escucharla bien la voz de Sí, Teresita, que nosotros fue- que estamos amparados por nuestra madre Tati, aquí en la casa, qué bueno poder recrear un fragmento, un adelanto de lo que van a vivir en la escalinata de la Virgen de la Merced, que ya El día 23 de septiembre. está pronta a vivir sus fiestas patronales, su día litúrgico, patrona de Corrientes. Así que bueno, vamos a ver qué dicen las chicas de Chinachí. Bueno, si me permiten, con el permiso también de mis compañeras, voy a cantar una canción que es autoría de mi papá, Adolfo Villalobos, y la miro doble, tengo que leer. Miré tus ojos versos acariciándome, sentí tu gran amor dentro de mí. Madre de Jesús, Madre del cielo, manto de bondad, Madre de Dios, tu amor, tu inmenso amor es tan profundo, como tan grande es mi devoción. Quiero entrar a tu casa y acompañarte. Quiero entrar a tu casa, Madre de Dios. Hay tanta paz en tu rostro y en tu sonrisa. Hay tanto amor derramado en mi corazón que puedo mirar la vida con ojos limpios, que puedo amar como nunca jamás amé. Quiero entrar a tu casa, Madre del cielo. Quiero entrar a tu casa, Madre de Dios. Muy bien, del sur de Ricardo, entonces, ¿cómo se titula la canción? Madre María. Madre María, obra del sur de Ricardo, interpretado por su hija Teresita. En esta noche de Peña, la verdad que Uno se transforma, ¿no? uno Estaban los imagina, planes, siente la los persona, planes. pero ha sido una acertada decisión, así que felicitaciones. Felicitaciones a todo el grupo, la verdad que no esperábamos que sea tan guau, ¿viste? Porque normalmente
cuando el artista no es tan conocido como ustedes dicen, hace poco están conformando este grupo, y sin embargo, yo creo que Horacio sabe muchísimo más que yo, tienen un futuro enorme realmente en lo que están haciendo, ¿no es cierto, Horacio? Sí, y es necesario, y es bienvenido para el chamamé, propuestas como esta que nos recrean, como decía anteriormente, obras musicales como la que interpretaba Teresita de su papá, que no son muy difundidos. Yo creo que aquellos que estamos en medios importantes como este, como de la radio y demás, tenemos que también preocuparnos un poquito y volver a la vertiente para que ocurra toda esta magia que estamos teniendo con la presencia de cada uno de ustedes, con las interpretaciones, las voces, el aporte de José con el acordeón, la verdad hacen que sea una noche de teatro realmente. Realmente, a propósito de que nos están visitando Norma Carfrascoli, Maciel Luis, Carlos Magno, Carfrascoli, toda gente que está metido en el tema, ¿no? Nos va a llevar a dos gauchas ya en el teatro. Yo creo que deben coincidir con nosotros, ¿no? Estamos ¿Y teniendo... tu nombre cómo era? Perdón. Gladys Isaurralde. Gladys Isaurralde. Igual que mi mamá se llama, le voy a mandar de paso un saludo grande a mi mamá, a mi hermana, a toda la familia que está viendo del otro lado, a mi marido que se quedó cuidando al niño, a mis hijos, así que un saludo. Bueno, un grande. saludo para ellos. Anoche estuvimos compartiendo con la familia ahí el festejo del descubrimiento de la placa, así pasamos una noche espectacular en la casa de José Luis Tusa, le mandamos un saludo también, comisario él, y dijo, pórtense bien, porque si no, van adentro. Así que, Bueno, tenemos saludos. un saludo. Saludos para Antonia Ábalos, de Concepción, de parte de su hermana Gladys. Ahí está. Está acá en la Peña. También, Soy ¿eh? de Concepción. Vos también lo hizo de Concepción, ¿no? Concepción del Yaguareté Corán. Sí. Esa es una linda fiesta del Peón Sí, el Rural. que solemos 21 a veces hablar. de septiembre, el día del pueblo, digamos. Bueno, saludamos a todos los concepcionistas que son grandes chamameceros. Yo tengo una anécdota, Horacio, ¿En de Concepción? Concepción en el fiesta del Peón Rural. Gracias. En pleno 21 de septiembre, estuvimos locos. Estábamos primaveral, pero era un verano terrible. Y bueno, no estaba previsto que sea verano. Era primavera. Transpiramos, pero estaba rico el locro, o sea que tuvimos que comer igual. Y bueno, pero disfrutamos. No, y en Concepción se hacen. Concepción es una localidad de nuestra provincia que conserva mucho sus tradiciones, ya sea en la forma de ser, en la gastronomía, en los sabores con paché, como se dicen ahora. Se puede disfrutar mucho en Concepción. La verdad que un abrazo grande a todos los concepcionistas. Tenía un amigo que era tropillero, de Nostal, polaco boreal. Compartimos tantas cosas de su Concepción. Tuve la oportunidad de estar en varias oportunidades, así que al pueblo de Concepción, un abrazo grande. Curra del Tamborcito, de Tacorí. Claro, y estamos esperando a todos los que son de Concepción para que tienen algún contacto y nos lleva a comer locro, ¿no? Hay que volver. Para el Peón Rural, ¿qué Hay es que eso? volver. Pasamos por la bodega, agarramos la camioneta y nos vamos. Estamos a dieta, pero pasamos con los decks y nos vamos. Pasamos la camioneta y... Yo quería hacerlo vivo, de paso le mandamos un saludo a la gente de la escuela de San Cayetano, de acá cerquita. Es una escuela pública y le pidió a la Peña Nendibey que haga un evento solidario. Entonces la invitación la hago público, después ustedes lo analizan, va a ser posiblemente el fin de septiembre o primero día de octubre y vamos a convocar artistas. El beneficio va a ser pura y exclusivamente para la escuela. Nosotros no vamos a recibir cash, nada, todas las entradas que se cobren va a ser para beneficio de la escuela que quieren colocar aire acondicionado, todo lo que necesita el alumno para que pueda aprender mejor y estar más atento, ¿no es cierto? Así que ya vamos a hacer la convocatoria, ¿no? Gracias. Por supuesto que sí. Nosotros le vamos a pedir a Sergio que nos cuente nuevamente de sus redes, cómo podemos contactarnos con ustedes para poder disfrutar de su música. Vuelve a repetir la... Bueno, Cintia. Community Manager del conjunto. Bueno, Voces Chelayí, en Instagram, en TikTok y bueno, tenemos una página de Facebook también. Y bueno, ahí estamos subiendo el material, lo que vamos haciendo, las fechas que tenemos, así que si nos quieren seguir y escuchar un poco, son bienvenidos. bueno, ¿Sabés que no se me están diciendo acá con la cucaracha? Sí, ¿Qué sí. ronda de chistes?
Ronda de chistes. Bueno, pero arranca usted, yo no. No, empieza por la derecha, me dijeron. Bueno. Quiero mandarle un saludo a Lorena Benítez, ayer estuvo cumpliendo años. Lorena, te mando un beso grande. Espero que hayas pasado muy bien desde la primera día y te mandamos todo nuestro afecto. Ahí está. Y ahora vamos a pedir dos temitas musicales a Cherachel para darle continuidad musical y saludar a todo el país. Agradecer al Partido Popular, al señor vicegobernador de la provincia, doctor Pedro Galeano Pocar, por todo su aporte a la cultura, al chamamé. Y van a continuar ellos. Con idioma guaraní, Cherachel nos regala su música en la noche en el nivel. Desde el Riachuelo, Corrientes, Argentina, siguen ellos. Adelante. Nos estamos poniendo de acuerdo. No, ¿Con qué repertorios estamos? De paso, Horacio, te cuento que. Sí. No sé si te pasó a vos que viste, de día no existía el sol, 2 o 3 días. ¿Qué pasó? No, es por Dijeron la... que vos sos meteorólogo. No soy meteorólogo, pero según las informaciones, tiene que ver con los incendios que están sufriendo los hermanos brasileños, paraguayos, bolivianos, y también en la provincia de Córdoba. La verdad que eso hace que el ambiente esté con mucho humo. A propósito de eso, hay que cuidarse, hay que tomar conciencia de esa cuestión. Ojalá que pronto volvamos a tener ese aire puro que nos caracteriza a esta parte del litoral. Y acá en Riachuelo lo está haciendo también porque hemos tenido unos pocos incendios, bueno, pero gracias a Dios los bomberos ahí automáticamente pararon. Cuidemos, tratemos de no prender fuego, nada de esos pastos, eso de que a veces queremos quemar y se nos escapa y chao. Así que tratemos de cuidar eso. Y a la gente que tiene perro acá en Riachuelo, a propósito de Dios, Sí, el domingo me mordió uno. qué suerte tiene el perro. Así que por favor, no, vos sabés que murió de una infección en el hocico. Ah, bueno. Murió el perro con la infección en el hocico, así que. No, la verdad que sí, tenemos mucho Me mordió bien. Así que le pido por favor a los que tienen perro acá en Riachuelo, poner un bozal, meter adentro mascota, todo perfecto, pero hay gente que se queja y bueno, y no hacemos caso de las quejas, pero sí perjudica a los que salen a ser mandados, los chicos, los grandes, los ancianos como todos, y pasan estas cosas. pasan esa cosa. Bueno, seguimos chicos. ¿Qué les parece? Música en la Peña en el nivel. Geraldine, para nosotros. Con la esperanza del ser amado, quien no quisiera formar el nido que fue soñado de una quimera, sentirse dueño de sus anhelos, la dicha entera, cual golondrina pintando cielos en primavera. Adiós promesa, ir a tu lado sin mis dolores. Cuando esté el nido dichoso y solo entre las flores, vendrán las aves con dulces trinos en tu ventana, iluminando aquel camino en la mañana. Será tu nombre el resplandor de un nuevo día, para quedarse con mi amor, oh vida mía. El aire puro de aquella brisa dejó fulgores sobre tus labios, aquellos besos de mis amores, nuestros amores. El aire puro de aquella brisa dejó fulgores sobre tus labios, aquellos besos de mis amores, nuestros amores.
solo entre las flores. Vendrán las aves con dulces vinos en tu ventana, iluminando aquel camino en la mañana. Será tu nombre resplandor de un nuevo día, para quedarse con mi amor, oh vida mía. El aire puro de aquella brisa dejó fulgores sobre tus labios, aquellos besos de mis amores, nuestros amores. El aire puro de aquella brisa dejó fulgores sobre tus labios, aquellos besos de mis amores, nuestros amores. Bravo, bravo, bravo. Me quedé pensando en el Uber que nos recomendó que la convocáramos. Que tenemos que mandar saludos. Un saludo a Joel Méndez y gracias Joel. La verdad que no te equivocaste. Excelente, excelente chica. Chico, muchacho de Montecasero, también es profesor de biología. Así que excelente. Así que un saludo enorme y gracias Joel. Cualquier cosa, un viaje gratis. De Uber. Tengo un saludo también especial para mandar. Una amiga mía que es formoseña, que vivió muchos años acá en Corrientes, se enamoró de Corrientes y ahora por cuestiones laborales está en Catamarca y nos está mirando con su marido. Se llama Paola Sequeira y su marido Sebastián Canteros, que también es de Montecasero, igual que mi compañero. Así que le mandamos un saludo grande y le dedicamos esta noche. Un saludo para ellos entonces, ¿no? Un saludo Gracias. para Paola. Va a ser el número de contratación del grupo, Cintia. Así De que- nuevo, sí. 3795-589-565 es el número. Muy bien, ahí estamos, ahí hemos cumplido. 3794-5626-45, que cobran las comisiones. Bueno, Rocío Palacios está del otro lado. Miguel Ángel Romero, ¿será el presentador? Ah, Miguel Ángel, un saludo grande para el amigo Miguel Ángel, que pronto, bueno, si tiene su programa, vamos a estar compartiendo también una chava deseada con él. Bueno, estuvimos con Miguel hace poquito en el camping Puente Pexó, aquí en Riachuelo, en el marco de una grabación del amigo Raúl Valls, para lo que va a ser el homenaje del programa para don Coco Barola, donde estuvo Simón de Jesús Palacio, estuvo Gustavo Micheli, estuvo los hijos de los barrios, entre otros, allí grabando en el místico Puente Pexoa. Y hoy estuvimos con Miguel charlando, compartiendo, disfrutando, cambiando opiniones. Don Cacho y amigo Miguel Ángel Romero, un abrazo grande para vos. Rocío Palacios también es integrante del Endibello, hoy no pudo estar. Le estamos extrañando. Le estamos trayendo porque no tenemos mate, ella es la cebadora de mate. Sí, es la secretaria que Se hace. venía bien el mate. Justo venía bien el mate, sí. Rocío, la última vez no te perdonamos más, así. La inasistencia no soportamos. Los Mellizos Rodríguez son grandes músicos, muchos años de trayectoria desde San Cayetano, no hace mucho homenajeado en la legislatura correntina, el romántico por excelencia, José y Ramón y José, Melissa de Oro del Chamamé, y para Alcide Fernández, que tenía que haber venido y no vino, y para Benito Fernández, que hoy conforman esa agrupación. ¿Qué pasó con Así que, no sé, había que preguntar, ¿eh? Bueno, Abel también lo están extrañando acá, la profesora de Abel. Sí, estaba comentando que Abel fue mi alumno en la capacitación en el Instituto de Música que yo doy clases. Bueno, un abrazo para Benito y para sí, su familia. Los Mellizos Rodríguez dice excelente, saludos cordiales a todos. Así que, Un saludo grande para los mellizos, lo suelo ver a través de las redes. Bueno, hablando de mellizos, queríamos saber quién de los van a hacer primero, ¿no? Porque son mellizos. usted no le preguntó la última vez que Le vino acá, ¿no? preguntamos, sí, pero se pasaron ahí la pelota porque dicen que eran muy bebés cuando nacieron. ¿No se acuerdan? Mirta Barrio, yo también te Mirta lo Barrios. un buen saludo, Mirta. Querida, gracias por estar, un saludo a toda la familia. Desde Resistencia, Mirta Barrios. Un abrazo, Mirta, que siempre nos está viendo, así que un abrazo enorme. La última obra que interpretaba, ¿me recuerda el título? Mis amores. Mis amores. Está grabado por el conjunto de Comarola, si no me equivoco también ese tema. Sí. Así que es un lindo homenaje también para don Mario del Tránsito, un pionero de nuestro chamamé, y esas voces, ese trío de voces que incorporó Comarola en su momento, y que bueno, que ha dejado huellas como esta que terminábamos de escuchar. Así que para todos los chamameceros, el 19 va a ser el Día Nacional del Chamamé,
por ende el Día del Músico Chabonicero, a todos que estamos ya, Osvaldo enviando un abrazo cordial aquí desde la peña. Esta peña que es de todos los chaboniceros. Totalmente, saludos a todos y bueno, ojalá que puedan festejar como tiene que ser, con festivales y Va a haber festivales. festival ahí en Que la tenga- plaza como habla justamente. Que le dé la 2 días. posibilidad, que le dé la posibilidad a todos los conjuntos, locales Nosotros también principalmente. estamos disponibles. Locales. Bueno, Ahí ahí vamos está. a hablar a la gente. A ver, ahora que tenemos una presidenta nueva de Cultura, No, y también, yo creo que el festival está encargado de Río Coque Marola y la gente de la municipalidad de yo estoy Corrientes. viendo eso que acá hay gente igualita, nosotros. ¿no? Sí, igualito. Se han vestido igual, ¿eh? Sí, y dicen las mismas letras, ¿verdad? Estoy viendo que tengo basura ahí. Gente de ojos azules y azulados, uno a la derecha y otro a su lado. Bueno, chicos, nosotros empezamos a transitar prácticamente en la última parte del programa, pero queremos agradecer la presencia de ustedes, la humildad y la sencillez, que quizás es lo más difícil de conseguir en un artista, ustedes lo tienen. Les puedo asegurar, no solamente nosotros, ni todos aquí presentes, sino quienes están del otro lado, nuestro corazón y el alma están henchidos de emociones de poder tenerlos y de poder compartir con ustedes, nosotros un poquito más cerca que la gente que está del otro lado, la forma, la calidad y la elección en el repertorio que han dejado para nosotros esta noche. Y Ha si me sido per- premium realmente. Y si me permitió, Horacio, en 4 años de Peña, más de 4 años de Peña, es la primera vez que piden el número de contacto del artista. Qué bueno, qué Así que, emoción, qué emoción. no sé si hay algún familiar de ustedes, pero es la te juro, no, Horacio. Estamos para todos, eventos, casamiento, divorcio, Divorcio. cumpleaños, todo. Mire, la despedida de soltero está de moda, ¿verdad? Sí, Secuestro, despedida de agenda soltero. abierta para contrataciones. Así que yo tengo un amigo que se animó dijo que posiblemente se anime a decir un aro acá en vivo. Y habría que invitarlo a los amigos que En vengan. Concepción le vamos a pedir permiso a los artistas, a ver si Sí, se cómo animan. no. Yo le doy mi lugar para que usted charle con sus compañeros para que tomen asiento aquí. Y Un ratito antes de cerrar el repertorio de ustedes. Muchísimas gracias, chicos. Ahí nomás, a ver, ¿te animás o no? No preparé nada todavía. Bueno, mientras interpretan Bueno, el tema musical, ahí prepara. vamos practicando, amigo. ¿Viste ahí está el gul, ese? ¿Viste? Ahí nomás, buscalo. Sería para cerrar, Sí, como quieran. Si ustedes Algo que quieren. quieran decirle ustedes al público que está viendo, más allá de las contrataciones y todo eso, algo que le haya quedado en el tintero, quieren salvar a alguien, recordarse a alguien. No, yo nuevamente agradecerles a ustedes la invitación, la verdad que no los conocía, ahora tuve el placer, así que muchísimas gracias por recibirnos, como dijo Teresita, la gente que está del otro lado, el sonidista, que en todo momento nos brindó y nos sacó un muy buen sonido, así que muchas gracias, y toda la gente, y bueno, al público en general, un saludo grande, y bueno, estamos, el Grupo Chedavid está a disposición. Felicitaciones nuevamente. ¿Y qué instrumento, profesora de qué sos? Yo soy profesora de música y llevo diferentes cátedras. Ujú. En realidad más toco el piano. Ajá. Y ahora estoy indagando un poquito y tratando de meterme en la guitarra. Claro, No diferente. conozco mucho, pero ya vamos a sacar. Y así como profesora de enseñar todo Enseño tipo de todo lo que instrumentos. sea lenguaje musical, Ajá. canto, piano, algo también. Ujú. Ah, perfecto. Eso encuadraría dentro de la materia de capacitación instrumental, ¿no es cierto? Capacitación Es lo secundaria. que es el primer paso del Exactamente. alumno que va al viaje. Exacto. Bueno, no está mal, bien. Yo tengo posibilidad de entrar en el Carmelita, ¿o no? El Carmelita no, pero la capacitación sí. El Carmelita es para los niños, Carmelita ¿no? para los niños. No, los niños. Yo sabía que repite, te dije. Genia, profe Diana. Ay, Bueno, ahí está, apareció Abelito Fernández, Eso. Ahí está, Abelito, ausente acá, Abelito. Un abrazo para Hugo Echevarría, para Isidro González, para José Luis Maciel y para Víctor Sembra. Víctor Víctor Sendra, lo conozco, sí, sonidista, me parece. sonidista, exactamente. DJ. Él suele Sí, hacer no. este sonido en la escuela de Belgrano, así que un saludo grande para Víctor. Saludos, Víctor, también. Sí, no sé si te acordás de mí, yo creo que te quedás de ver aquella vez, ¿te acordás? Gracias, Abel, por Virginia, profe Diana, pues ahí, así que un saludo para Abel. Abel Fernández, un gran futuro tiene Abel, la verdad que ahora andan muy bien con los primos del chamamé. Ah, qué bueno. Sí, y nos fuimos a Verón está con los primos del chamamé y de ahí empezaron a recorrer los escenarios, la verdad que
La Peña Mendibey tuvo el gusto de viajar con ellos y estamos muy agradecidos con ellos. Así que, bueno, tiene profe Diana, dice. Hugo Echevarría, Isidro González, también otro músico, también vamos a tratar de traerlo a Isidro González con la hija. José Luis Maciel, creo que nos está visitando acá, que se anima un aro, ahí Maciel. Venimos Ahí está instalando en las redes. Está bien. ¿Sí? No sabemos. Vamos a continuar con. Gracias. A nuestro escritor ahí. Bueno, amigo. Sin borra. Muy bien, chicos, ¿qué nos van a regalar para el final de esta noche de oro? Para esta noche de Peña, aquí en la Mendibey, Peña Mendibey del Partido Popular, que hoy se engalana con la presencia de Cherachel, que van a continuar musicalmente, Diana. Bueno, vamos a cerrar entonces, muchas gracias nuevamente, vamos a cerrar con un enganchado, así se baila el chamamé. El otro es Lucerito Alba y Paloma Blanca, así que vamos a ir un poquito por el lado de... Bueno, antes de cerrar, ¿alguien quiere decir algo más? Le damos la palabra. Tere habló poco, Tere habló poco. Teresita, Teresita este es el habló poco. momento, Teresita, porque de eso se trata la Peña, que te conozcan un poquito más, o sea, que te conozca cada uno. Bueno, agradecer más que nada a bueno, acá José que nos trajo. Bueno, y agradecer a todo el equipo por la buena onda, la buena predisposición. Gracias a mi familia que está cuidando a mi hijita. Y desde ya, cuando quieran. Muchísimas gracias a ustedes. Vos, montecasereño. Tengo muchos amigos montecaseros. Un saludo enorme a toda la gente de Montecasero. Bueno, Profesor de biología. ¿La diserción de la rana diste alguna vez o no? bueno, Moni Argento dice que hizo la diserción de la rana. ¿Viste que escribe eso o no? agradecerle a ustedes por el espacio y agradecerle a las chicas por la invitación de formar parte del grupo. La verdad que muy agradecido. Y bueno, feliz de compartir el chamamé básicamente. ¿Cómo sos con tus alumnos? Vamos a ver, vamos a chavarte acá o te llevamos bien arriba. En un examen, por ejemplo, profesor, usted sabe que esa partecita, ¿no? Saquen una hoja. No, la verdad que... Saquen una hoja, guarden todo lo que tienen arriba del escritorio. La verdad que me llevo muy bien con mis alumnos. Son chicos muy bonitos, los quiero mucho. Vos sabés que no te crees. Siento el afecto. Cuando dijiste son muy bonitos, yo no te creo. Y hay de todo, pero Dios. los profes tenemos nuestras particularidades, así que creo que de eso se trata, convivir y compartirnos, de aceptarnos y de... la verdad que recibo mucho afecto de los alumnos. Soy profesor en 4 escuelas, así que vivo diferentes realidades. Colegio secundario Paraje Ensenadita, le mando un saludo. Que justamente mencionaba la familia Soto. Sí, Así que para mí es un placer, estoy ahí hace 11 años. Y en el colegio Figuerero también, turno noche. Colegio Barrio Santa Rita y Escuela Técnica Ferrer. Así que la verdad que disfruto mucho también del trabajo con la docencia. Felicitaciones. ¿Y por qué profesor de biología? Porque la vida te plantea distintos escenarios. Bien, profesora, bien. Mirá, Jonathan, ¿viste? Vos sos profesor, por eso contestás así, pues. ¿Viste que... No, y la verdad que... ¿Cómo te inclinaste vos a...? Gracias a mi madre siempre dijo, tomar cualquier punto en el estudio siempre que te acompañe. Así que... ¿Podés repetir esa parte? Porque mi hijo por ahí me debe... ¿Cómo te dijo? No, mi madre es una persona que siempre nos inculcó, siempre nos empujó con el tema del estudio. Así que agradecido a mi madre María Teresa Rojas, de Paracuya. Un saludo y felicitaciones. Y bueno, ella es la responsable de que haya elegido biología y de que esté en el camino de la docencia. Pero no dijiste el secreto, a saquen una hoja y después como... Anteojo de sol, entonces no ven dónde está mirando. Claro. O sea que yo siempre cuento una historia que el profesor de geografía, amigo mío, decía que él le dejaba a veces al alumno que copie, porque era en el momento por lo menos que repasaba su materia. Claro. Porque si no, escribía cualquier cosa
¿viste? Y más vale que en el momento que está copiando el examen, que no es lo correcto, por supuesto, pero por lo menos en ese momento leía mi materia, decía. Después seguramente evaluado por otro lado. Vos no sos así, vos le decís, No, generalmente se charla, se conversa. Y también es una habilidad, ¿no? claro, no, por supuesto. Una habilidad que copie bien. Totalmente, sí. Así que bueno. Dice que uno no sanciona el hecho, sino el mal hecho. ¿Viste? O sea que no te sanciona porque copiaste, sino porque no supiste copiar, te descubrieron. Bueno, muchísimas gracias, chicos. No nos faltó la palabra de Cintia, Mira, en sí, aquel momento. No, porque ella seguía, no va a querer no hacer lo que no. Claro. No, gracias. Eso estaba bueno. Te dejo mi tarjeta, así que bueno. Ahí está. Es muy habilidosa para vender. Perfecto. ¿Alguno de ustedes, chicos de la visita, quieren cambiar el auto? ¿Por una Toyota? Audec. Ahí está. Después te mandamos un cliente. Bueno, nuevamente muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que escucharon, que nos prestaron atención un poco de su tiempo. Gracias a vos por la invitación, Osvaldo, por dar un espacio al chamamé que es mundial, es un género que nosotros amamos mucho, respetamos mucho y con ese cariño hacemos lo que hacemos, así que esperemos que haya sido del agrado de todos. Gracias a ustedes, chicas. Realmente gracias por todo lo que hacen y por llevar bien arriba la cultura. Y bueno, tienen antecedentes de ustedes familiares, así que felicitaciones a sus padres y a ustedes mismos, ¿no es cierto? Felicitaciones por lo que hacen. Vamos a cerrar la oración. Así es, a mí no me queda más que agradecer la presencia de Cherachide y también enviarle un saludo grande a todos los maestros en su día, como decía José, que nos contaba sus vivencias. Pensaba yo que ahí está la verdadera vocación del maestro, poder lograr la interacción alumno, profesor, alumno, maestro, y sobre todo saludar a los maestros rurales que hacen mucho, kilómetros a veces para llegar a la escuela, hacen mucho sacrificio, dejan de lado muchas cosas. Entonces, queridos maestros, en su día los abrazo con el alma y con el corazón de parte de la Peña Nendibey. Chicos, les deseo que el éxito nos acompañe. Seguramente nos vamos a cruzar en algún escenario, seguramente volverán en algún momento aquí también a la Peña Nendibey. Saludos a Cacho, saludos a Adolfo y bueno, y el recuerdo del zurdo, el Yordo en la memoria y el corazón por ese maravilloso legado que te ha dejado. Y bueno, José, un gusto conocerte. Saludos a toda la gente de Parada Acuña, ya tengo muchos amigos ahí en Montecero, con su cantidad de zona de influencia. Muchas gracias, gracias a la visita, gracias compañeros de trabajo. Por mi parte, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, desde el Riachuelo, Corrientes, Argentina, Peña Nendibey. Eso me quedó una asignatura pendiente de preguntarle, ustedes que manejan el guaraní espectacular, Nendibey, ¿saben qué significa? Ahí, tío. A ver, Horacio. Nendibey con vos. Con vos. Con vos. Nendibey, estoy contigo. Che, ahí Nendibey, yo estoy con vos. Vamos para hacer una frase, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, felicitaciones además por el nombre que le pusieron al grupo ustedes, así que, y todos los éxitos se merecen realmente. Muchísimas gracias, nos sentimos muy cómodos, disculpen si por ahí nos fuimos un poquito pero de eso se trata la Peña, de charlar un poquito, conocer un más, y que rompamos el hielo, que se sientan cómodos, y que la próxima que vengan traigan algo para picar y seguimos. hasta las 2 de la mañana, así que acá seguimos una charligada. Bueno, las puertas de la Peña Nendibey está abierta para ustedes nuevamente cuando quieran y estamos muy felices que nos hayan acompañado. Gracias, Joven Méndez, también porque no te equivocaste. Gracias a todo el equipo de Nendibey, gracias a la visita, lo hacemos en vivo el saludo y el agradecimiento. Le vamos a tener oportunidad de hablar con ellos y me parece que trajeron algo para picar. Sí. Martillo y porque hay unos combos ahí. Ahí, totalmente. Así que muchísimas gracias a Agustín Morda y su opción chamamecera que nos acompaña siempre. Gracias, Agustín. Le vamos a tener la oportunidad de tenerlos nuevamente acá. Anda muy bien Agustín Morda y su opción chamamecera. ¿Verdad? No sé si lo escucharon ustedes. No. Espectacular. No tuvimos la oportunidad. Espectacular. Yo, en las redes sociales. Vení, Agustín, vení, por favor. Vení. De paso que la gente decirle por favor a Agustín Morda, de paso no se acuerda de mí, cantamos juntos. Ah, sí, no me digas.
En la quinta, ahí está. Cantamos juntos. Ahora no vamos a cantar, ahora no vamos a cantar. Anda muy bien, está recorriendo. Todos los fines de semana tiene actuación. Sí, realmente sí. Felicidades a todos, excelente. Muy bien. Explicarle por qué el Agustín Borda y su fusión chabonesera, pues entonces ya viste la gente que nos está escuchando, que diga un poquito. Bueno, ya habíamos dicho aquella vez cuando vinimos aquí a actuar en la peña, la fusión, tanto como los músicos trajimos de distintos lugares y también yo hacía cumbia antes y pasé al chamamé, obviamente como había escuchado la señora, hacemos estilos variados, hacemos cumbia, así que del grupo se trata justamente el nombre de la fusión. Hacemos distintas cosas en géneros, tanto cumbia, chamamé tradicional. Y andan muy bien realmente. Las redes sociales, entonces ellos también te pueden seguir. Sí, Agustín Borda y su fusión, Instagram, Facebook, también canal de YouTube, TikTok, a full. Espectacular. Realmente, a ver, los chicos ahí de la promoción 79 también, que les puedan seguir a Agustín Borda. Por ahí le llevamos al teatro que también hace baile clásico, ¿no? Así es. Hacemos bailar a la gente. Bueno, gente, muchísimas gracias. Cerramos acá con Agustín. Gracias, Agustín. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, los aplausos para Agustín, grande. Gracias. Agustín Borda y su fusión chabonesera. Bueno, nos despedimos con ellos, Waldo. No se me despedí. Bueno, ya te despediste. ¿Qué me pediste? Muchísimas gracias a la Peña Nendivel, muchísimas gracias a todos, a la visita que trajo algo para picar y eso lo me está desesperando. Bueno, Che allí con todos ustedes desde la Peña Nendivel, desde Riachuelo, Corrientes, Argentina. Si ya se fue Luca, vamos a abrir la picada. Si no, no vamos a decir quién es Luca o le mandamos acá en vivo. Luca, Karma, ya terminó la Peña. Bueno, gente, muchísimas gracias. ¿Algún chiste? No, un chiste, a mí me encantan los chistes. No, le trajimos el contador de chistes, tenemos un contador de chistes. Tenemos la próxima. Una perrita que no te conté, que además de ser compañeras somos cuñadas. ¿Quién de quién? ¿Y cómo lo Ella es mi cuñada. La mujer de mi hermano. hermano, exactamente. Como cuñada, como él, bueno, después lo decís, no lo va a decir en vivo. Un saludo al canal. Hay que dar un saludo en el tintero. Sebas Arapí, también integrante de Nendivel, que está en la capital argentina, cuesta venir para acá, así que Sebas Arapí, gracias por estar ahí a través de las redes sociales. En Nendivel, acá tenemos todo, en Nendivel tenemos abogados, tenemos músicos, tenemos grosista, conductor, etcétera, etcétera. Tenemos el payaso. Isabel Méndez, otra integrante de la promoción 79. Gracias Isabel por estar ahí. Ahora sí me dan un mensaje, hace 4 años que estamos en la peña, ahora que vino Norma Garfrascoli, manda, me acuerdo, era Marti Ledesma también. Mari Ledesma, o Marti, bueno, Mari Ledesma. Miguel Sosa está en Buenos Aires, un ex soldado, compañero mío, así que estuvimos en Montecasero, en abril estuvimos en Montecasero. Gracias a Miguel Sosa, un abrazo. Y Alcides Fernández. Apareció. Alcides, me dijiste que venía, contestame ya. No, el hombre tiene múltiples actividades, excelente persona. Fue una de las mejores personas que conocí acá en Riachuelo, aparte del señor Horacio Alfonso, pero él es de Argentino, que es más criado en Riachuelo. Yo soy capitán. Así que bueno, gracias Agustín. Gracias a la Peña Nendivel y gracias al Partido Popular, gracias al doctor Pedro Rayal Cocker, vicegobernador de la provincia. Muchísimas gracias a la visita, muchísimas gracias chicas. Antes de que cierre, quiero saludar a Joana Melissa Espinosa, una amiga que vivía en Santa Fecina, pero ahora está viviendo en Córdoba, así que un saludo grande para ella y para toda su familia. ¿No le querés mandar un saludo al hermano de la señora? Ah, sí, mi marido, que estaba cuidando la bendición en casa, a su un saludo grande. Bueno, ¿alguien más? Estamos hablando. Sí, aquí. Desde la Peña Nendivel. Hasta la próxima. Nos escuchamos y nos despedimos de esta manera.
Que toquen un chamamé para bailar zapateado y mostrarle a los puebleros cómo se baila el bajo. Sacar la dama paisano paseada por la cancha, mientras suenan las cordeonas, los bigotes que cantan, paseando al compás. Dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flame tu marcha, déjame la poder, no nada que la dama. Mantequilla, si corazón por no aguantar. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero moral, porque te digo de tu cama, porque te digo será. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero moral. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero moral, porque te digo de tu cama, porque te digo estará. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero moral. Porque Tarico y Consuelo, mi linda paloma blanca, a manota de quebranto, cuida mi la peguaya. Porque Tarico y Consuelo, mi linda paloma blanca, ay si dejo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Ay, si vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas. Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanzas, porque no tiene constancia mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido agoniza sin